Buenos días, jóvenes. Van a disculpar, estoy nada, pero vamos a empezar la clase de hoy. Ya les comentaba en el WhatsApp que esta parte de vectores tiene dos algoritmos que son importantes que lo tomemos en cuenta porque muchos de los ejercicios aplicados con vectores vienen con esos algoritmos. La clase anterior ya les había pasado un video en el cual había una introducción a vectores y en esa clase se dieron cuenta que para poder recorrer un vector o para poder llenarlo con elementos o datos había que recorrerlo elemento por elemento, porque un vector se caracteriza por ser una estructura en la cual almacenamos un conjunto de datos y para referenciar a cada uno de esos datos lo hacemos posición por posición, ¿verdad? Entonces, eso estuvo en la introducción. Por favor, si no lo vieron ese video, está en la plataforma. Ya está el material actualizado ahí hasta lo de hoy para que ustedes puedan hacer seguimiento, igual en el material de reproducción. Entonces, es importante que vean eso detenidamente porque la mayor parte del tiempo lo que no comprenden es para qué voy a usar vectores. Y la respuesta es muy simple. Cuando necesitamos almacenar gran cantidad de datos del mismo tipo, es cuando voy a utilizar un vector, ¿sí? Evidentemente esto nos sirve para hacer operaciones de cálculo, operaciones de promedios grandes o almacenar un conjunto de datos que luego posteriormente tenemos que hacer un tratamiento especial sobre ese conjunto de datos, ¿no? Entonces, el primer video explicativo trata de concentrarse en lo que es el recorrido de un vector, ¿ya? Tomando en cuenta eso, ya viene la segunda parte, que es trabajar con algunos algoritmos típicos, como por ejemplo el de ordenación. En el video se les explica la ordenación por método de burbuja. Existen muchos métodos de ordenación, pero el más simple de entender es el método de burbuja. Recuerden que en la primera parte vimos ya el concepto de ordenación, ¿no? En forma ascendente, de menor a mayor, y se había trabajado sobre la base de 3 números, ¿no? Porque ordenar 2 números es muy sencillo. Comparo A con B y pues determino cuál es el mayor y listo. Pero cuando hay 3 números hay más de una estrategia. En el examen estuvo esa pregunta, de hecho, y creo que algunos pues fueron por el lado difícil, ¿no? Porque la forma común de encontrar la ordenación es haciendo todas las comparaciones posibles. Entonces compararon A con B, A con C, B con C, y bueno, logrando hacer esas combinaciones encontraron la ordenación, ¿sí? Pero en clase habíamos visto otra estrategia un poquito más simple, entonces ya depende de cada uno. Hay más de una forma de ordenar, no necesariamente tiene que ser un método, pero en esta parte de vectores ya no tenemos solo 3 elementos, tenemos n. Pueden ser 100, pueden ser 200. Entonces ya no nos sirve esa estrategia de simplemente preguntar algunas veces y lograr la ordenación. Este algoritmo van a ver ustedes que hace muchas preguntas y de hecho utiliza ciclos repetitivos para lograr la ordenación. ¿Ya? Entonces les encargo que lo vean detenidamente el video en el cual explica la ordenación y luego va a un siguiente paso que se llama la búsqueda binaria. La búsqueda binaria consiste en buscar un elemento de un vector, ¿ya? De tal manera en que se lo haga lo más rápido posible. Se llama binario por justamente la estrategia que utiliza. La clase anterior, en la introducción a vectores, vimos formas de buscar un elemento clave. No sé, si lo han visto el video, lo están recordando, ¿sí? Dice buscar clave y bueno, más o menos la estrategia, como estoy tratando de hacer una introducción, consiste en esto, ¿ok? Si tienes acá el vector, ¿no? Se entiende que es pues una estructura con muchos elementos, pero acá estoy poniendo nada más de una estructura para n igual a 4, donde la estructura se llama Beck, ¿sí? Vamos a poner Beck a esto, ¿no? Entonces, pues se entiende que esto está con algunos elementos, ¿no? Y la clase anterior vimos que no nos importaba si estaban ordenados o no, ¿cierto? De hecho, ni siquiera se mencionó el hecho de que esté ordenado o no la lista. Entonces, en este caso, estoy tomando en cuenta una desordenada. Y aquí la búsqueda, ¿cómo la hacíamos? Primero pedíamos que nos den el dato, ¿no? Un clave para buscar, ¿sí? Un elemento clave. Entonces, nosotros teníamos una clave, por ejemplo, igual a 3.
Y dada esa clave, lo que hacíamos en adelante es puras comparaciones. Comparaba con el primer elemento del vector. Ahora, ¿cómo sé que es el primer elemento del vector? Bueno, cada elemento del vector tiene una posición que lo identifica. Eso es muy importante siempre a recordar, porque si no entendemos este concepto, no vamos a poder navegar, caminar o recorrer al vector, ¿sí? Entonces, si empezamos siempre en la posición 0, llegará hasta la posición 3, las posiciones válidas del vector. Su dimensión, sin embargo, es igual a 4. Ok, ¿en qué consiste entonces la búsqueda que habíamos visto? Primero comparábamos 3 es igual a 4, no, es igual a... No, fíjate, mientras no lo encontraba, continuaba para adelante hasta que en algún momento ya no había con qué comparar. Y entonces ahí decía, bueno, clave no existe en el vector, ¿sí? Entonces iba comparando uno por uno cada uno de los elementos hasta terminar de recorrer el vector. En eso consistía la búsqueda que habíamos visto en clase anterior. Pero ahora en el video de la búsqueda binaria que van a ver, ese es otro planteamiento de algoritmo, donde existe otro requerimiento, ¿sí? Entonces le vamos a llamar a este búsqueda binaria y van a notar que tiene un prerequisito. Prerequisito es decir, que es una condición que debe cumplirse porque si no, este algoritmo no funciona. Ahora, ¿cuál es el prerequisito? Es que los datos estén ordenados, ¿sí? Es decir, que no estén que los datos estén ordenados. Ahora también es importante el orden en el que está. Puede ser ascendente, puede ser descendente. Ascendente, por ejemplo, es como está ahorita, de menor a mayor. Descendente es cuando está al revés, ¿no? 10, 7, 5, 4. O sea, tiene que haber una ordenación y un patrón. Pero el método de búsqueda binaria que yo propongo ahí es que la ordenación esté en forma ascendente. Ahora, aquí también funcionaría el algoritmo que hicimos en la clase anterior, en el cual yo voy a agarrar, digo, tengo que buscar clave y empiezo, ¿no? Es igual a 3, no, es igual a 3, no, 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 termino y digo, no, clave no existe. Entonces, sí funciona. Para ordenado o no ordenado, el algoritmo que vimos de recorrido buscando un elemento clave sí va a funcionar. Pero ahora, este algoritmo de búsqueda binaria busca aprovechar el hecho de que el vector está ordenado. ¿En qué sentido? En que ya no es necesario recorrer uno por uno para saber si existe o no un elemento. Se llama binaria porque lo que hace en un primer punto es dividir el conjunto en dos. Por ejemplo, de 0 a 3, 0 más 3 es 3, dividido entre el 2 es 1,5, pero llevado a entero es 1. Entonces, lo que hace es un cálculo de la posición central, ¿ya? Entonces, a esta le llama posición medio, ¿ok? Lo que hace es, entonces, posicionarse en el centro del conjunto. Aunque sea un número impar, el centro del conjunto se va a calcular de manera aproximada, ¿sí? O aunque sea par también. Miren, ahorita, por ejemplo, de 0 a 3 hay 4 elementos, entonces no es exactamente este el término central, porque no existe, ¿no? Un término central, porque al ser par, el número de elementos no hay. Pero de todas maneras, funciona el algoritmo al redondear el elemento central a 1. ¿Cómo se consiguió el cálculo del elemento central? A ver que esa es una fórmula muy simple. Consiste básicamente en agarrar la posición inicial, porque este algoritmo no solamente utiliza una variable, ojo que centro es una variable para apuntar a la posición central, ¿sí? No solo ocupa esto, sino también ocupa otras dos adicionales, ¿ya? Que apuntan al primero y al último, ¿sí? Otras dos variables me refiero, ¿no? Entonces, a esta le llama, por ejemplo, vamos a decirle ini de inicio, ¿sí? Y a esta le llama fin de final. Entonces, en este caso, fin está en 3, ¿no? Porque es la posición final. Y ini arranca en 0, que es la primera posición válida, ¿no? Entonces, la fórmula que utiliza para calcular el centro es muy sencilla. Dice que es igual a inicio más fin, todo dividido entre el 2, ¿sí? Pero truncado a entero, ¿no? En este caso, obviamente va a ser igual a 1 punto algo, pero pues es 1 truncado. Por eso apunta a la posición central, diríamos que es 1, básicamente. Ahora, a partir de ahí empieza la comparación. Entonces, la clave
el primer momento que va a tratar de comparar no va a ser con el primero, va a ser con el elemento central. Va a decir 3 es igual a 5. Como el resultado es falso, ¿sí? Ahora pónganos mucha atención en esto. No lo encontró, no es igual a 5. Entonces, pregunto yo a ustedes, ¿a dónde me conviene buscar? Me conviene buscar para el lado, vamos a decirle así, me convendrá buscar para el lado amarillo o me convendrá buscar para el lado verde. El elemento que estoy buscando en este caso es el 3, ¿sí? Entonces, yo fui y pregunté en la posición 1 y no, 5 no es igual a 3, no es. Ok, entonces ahora ustedes que están en la posición de que tienen que encontrarlo al 3 y no pueden mirar al 4 y al 5 porque no están visibles, ¿ok? Les pregunto, ¿les conviene ir a la derecha o a la izquierda sabiendo que esto está ordenado? ¿Para dónde se van a mover? ¿Lado amarillo o lado verde? Ustedes están parados mirando al elemento en la posición 1. Le han comparado la clave con 5 y saben que no es el elemento buscado. No está ahí. Entonces ahora tienen la responsabilidad de ir a buscar en las cajas que están en el lado verde o en el lado amarillo, pero no pueden ir a los dos lados. ¿Para dónde se van a ir? ¿Para el lado verde, que es derecho, o para el lado amarillo, que es izquierdo? El lado verde. Si te vas al lado verde, te vas a perder. ¿Por qué? Mira, sabemos que esto está ordenado, ¿sí? Los elementos están ordenados. Pero al lado verde vas a encontrar los elementos, como no es igual, al lado verde están los mayores a 3, ¿sí? Están los más grandes que 3. Es decir, que es imposible que en el lado verde lo encuentres, ¿sí? Todo lo que es mayor a 3 va a estar al lado verde, ¿ok? Y los menores a 3 o iguales tendrían que estar al lado izquierdo. Entonces, lo que yo les digo es que definitivamente no es conveniente que se muevan al lado derecho. Lo que pasa es que la clave, en este caso, es mucho menor que el 5 que estoy viendo en este momento. Yo estoy en la posición 1 y estoy viendo al 5. Y yo sé que el elemento buscado es más pequeño que 5. Como el elemento buscado es menor que 5, me conviene definitivamente moverme al lado amarillo. Es decir, que ni debería mirar el lado verde. Porque si yo voy al lado verde, me voy a encontrar con el 7 muy grande, luego con el 10 perdida, ¿sí? Imposible que lo encuentre para allá. Es decir, que los que están a la derecha están los mayores y los que están a la izquierda son los menores. ¿Por qué yo estoy segura que es esto? Porque no hay más posibilidades. Cuando haces comparaciones, o lo encontraste porque es igual, o es mayor, o es menor. No hay más posibilidad, ¿cierto? Entonces, tú cuando apuntas a uno, si no fue igual, tienes que preguntarte, ¿será que la clave es mayor que 5? No, la clave no es mayor que 5, entonces no iré para la derecha. Como la clave es mucho menor que 5, tengo que ir para la izquierda. Y evidentemente lo que vas a hacer es moverte a la izquierda, ¿ok? Eso es lo que dice el algoritmo. Y luego, nuevamente, tu vista está solamente en el lado amarillo. Es decir, que van a notar que el algoritmo lo que va a hacer es solamente mirar este lado. Es como que lo vamos a tapar, el otro lado ya no existe. Es como si este lado se escondiera definitivamente, ya no existe, ¿ok? Entonces, lo único que estás mirando es el lado amarillo, es decir, esto. Tu vista se concentra en el lado blanco. Y ahora tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, el elemento buscado puede estar a este lado izquierdo. Si está a este lado izquierdo, entonces voy a hacer otra vez lo mismo. Mi posición final, miren, está allá, porque era la última, pero ahora ya no me sirve allá. Ahora me voy a mover a aquí. Ya no me sirve mirar a este, porque este no es igual al elemento clave, entonces ya no pierdo el tiempo. Una menos, ahí. ¿Sí? Entonces, la que se movió es la posición final. Se está viniendo a uno menos que la posición centro en que me encontraba. Y luego agarro el centro y digo, ¿cuál es el centro del conjunto que estoy mirando? Entre inicio y final, porque ahora mi nuevo fin ya no es 3. Mi nuevo fin es 0. Y puede coincidir, no hay problema. Inicio y final están en 0. ¿Y cuál es el centro de inicio y final? Como es la misma posición, el centro es el mismo. ¿Sí?
Y otra vez voy a decir, ¿será que clave es igual a 4? No, no es. Y yo digo, ¿clave es menor que el 4? Sí es menor. Entonces, ¿dónde me conviene mirar? Bueno, otra vez tendré que mirar, ¿no es cierto? El final que se movió, otra vez tendré que moverlo, ¿sí? Vamos a moverlo rápidamente. Esta flechita va a intentar irse, dice, uno menos que la posición en que se encontraba en el centro. El centro estaba aquí, ahora se va a mover aquí. Y como ya esa posición no es válida porque está fuera del vector, entonces dice, clave no existe en el vector. Entonces, por favor, lo revisan el video, se los está explicando muy paso a paso, pero como ustedes están viendo, aquí ya se mueven estrategias interesantes, ¿no? Ya no estamos solamente haciendo un cálculo, estamos utilizando varias variables y cada uno tiene un propósito. Fíjate que cada variable es una flecha, ¿sí? Entonces, muy importante acá ya tomar en cuenta el hecho de que en mi algoritmo yo requiero de variables para poder producir la solución y las variables normalmente están asociadas con valores que yo necesito almacenar. ¿Qué valores necesitaba almacenar al principio de mi algoritmo? Bueno, básicamente era la posición inicial, la posición final, ¿sí? Que en un inicio era 4, el cálculo de la posición central, ¿sí? Ese también es otra variable, en realidad es la posición, ¿no? El centro, ¿sí? Y obviamente el elemento clave, que es un dato de entrada para ver si existe o no existe en el conjunto, ¿sí? Entonces, ahí está la clave para entender el algoritmo de búsqueda binaria. ¿Por qué se llama binario? Porque su objetivo es partir el conjunto a la mitad si no lo encuentra. Si no lo encuentra, parte el conjunto a la mitad y dice, voy a ir a mirar a la izquierda o a la derecha. Si el elemento buscado es menor que el de la posición central, busca a la izquierda. Si el elemento buscado fuera mayor que el que está en la posición central, busca a la derecha. De esa manera, el conjunto, en este caso era primero de 4 elementos, en la segunda búsqueda o intento de búsqueda va a tener solamente que buscar en 2 elementos, ¿sí? La mitad, la mitad, la mitad. Entonces, esto significa de que la búsqueda se va a hacer más rápido. ¿Por qué se va a hacer más rápido? La búsqueda que vimos la clase anterior, lo que hacía era tratar de encontrar comparando 1, 2, 3, 4. Después de 4 comparaciones te decía no existe, porque tenía que recorrerlo todo enterito para decir que no existía. En este ejercicio, miren, va a preguntar por el centro, como no es, va una comparación, se va a mover a la izquierda, como no es, segunda comparación, va a volverse a mover acá, como ya se acabó el vector porque está inválido acá, dice después de 2 comparaciones que la clave no existe. Entonces, en vez de hacer 4 comparaciones, hizo solamente 2 y dijo que la clave no existe. Entonces, obviamente, este método de búsqueda binaria es mucho mejor, ¿no? Es pues más. De repente en 4 elementos alguien dice, pues, ¿qué tiene preguntar 2 veces más? Bueno, imagínate que fueran 200 elementos. En vez de hacer 200 comparaciones, la comparación se va a reducir a nivel logarítmico, ¿sí? Básicamente ni siquiera a la mitad, logarítmicamente va a ir reduciendo, se va a hacer cada vez más chica las comparaciones que va a ir realizando, ¿ya? Entonces, esos 2 algoritmos es importante que lo miren bien concentraditos con su cuaderno de apuntes, traten de seguir los ejercicios, también los está programando para que ustedes los vean. Ya, lo que yo voy a agarrar es esos conceptos, porque a ustedes de qué les sirve eso, primero para saber que podemos idear algoritmos un poquito más trabajados, como el de búsqueda binaria y el de ordenación, ¿ok? Y a mí me sirve eso para agarrar esos conceptos y poderles proponer ejercicios con vectores, ¿ya? Entonces ustedes vean esa técnica, apropienla, ¿ya? Recuerden que el práctico ya está en plataforma, tienen que resolverlo, ¿ok? Y en la parte de vectores hay ejercicios que están orientados más que todo a lo que es el manejo del vector, ¿ya? Entonces, estos 2 algoritmos que tienen que verlo por video, el de búsqueda binaria y el de ordenación, es importante que entiendan la técnica, ¿sí? Cómo está apuntando a una posición, cómo apunta a la otra, cómo está armando el algoritmo a través de ciclos repetitivos, ¿no? Entonces, eso es lo importante. ¿Listo? Entonces, apropiando eso, yo al final de la clase se los voy a pasar los enlaces, pero también están en plataforma. Ya ustedes lo van a poder encontrar allá y van a poder hacer la clase. ¿Listo? Obviando eso un momentito, nos vamos ahora a un ejercicio
con vectores. Acá la vamos a tratar de compartir. Denme un minutito. Creo que voy a escoger uno porque en el examen aquí me han fallado con algunas preguntitas. Vamos a ponerlo acá. Ejercicios. Vamos a empezar con ejercicios con vectores. Vamos con la número 1. Aquí estoy poniendo esta pregunta porque en el examen me fallaron mucho. No sé por qué con este tipo de preguntas. Diseñar un algoritmo que genere un vector llamado FAC. Bueno, está ahora la pregunta orientada a vectores, ya, pero definitivamente lo tuvieron en el examen muy similar, ya. Aquí el vector se llama FAC y cada elemento del vector tiene el cálculo del factorial de un número, ¿sí? En el examen, cuando les pedí calcular factorial, estaban en 2 series numéricas metidas, que hicieron, a ver, me pusieron este símbolo del factorial como si fuera una suma, una resta, y eso es incorrecto. Tú tienes que calcular el factorial, no existe el símbolo factorial en algoritmia, ¿sí? De repente algunos lenguajes de programación, como Python, lo tienen, ¿sí? Si lo tienen, nunca les dije que no lo ocupen, lo pueden usar. Pero definitivamente, pues en diagramas de flujo lo tendrías que implementar, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a tratar es de ver la implementación del cálculo del factorial. De paso vamos a hacer algunas pruebas con vectores, porque ahora no solo quiere el factorial de un número, ni quiere que lo muestres, ¿sí? Quiere que cargues un vector con los factoriales de los primeros n números. Bueno, en este caso 20. Puntualmente te está diciendo los 20 primeros números factoriales. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos con nuestro paso otra vez. Repito, analizar primero el problema. También fue un problema en el examen esto porque no lo hicieron, ¿ya? Se han ido directo a código o diagrama de flujo y eso yo no sé de dónde sale. El examen puntualmente decía, requiero análisis, diagrama de flujo, prueba. Y uno de los ejercicios tenían que codificar, ¿ya? Entonces no se vale saltarse porque yo no sé de dónde estás sacando las cosas. ¿Listo? Entonces, a ver, en el análisis primero, bueno, ya podemos variar un poquito, ¿no? A lo que ya habíamos visto en lo que es clásicamente el análisis, pero pues siempre yo soy insistente en que el orden es importante. En muchos exámenes tuve que poner eso. No entiendo lo que me quieres hacer porque está completamente desordenado. Grave, ¿sí? Entonces mucho problema tuve en este examen porque me han mandado cosas muy raras en el sentido de que incluso hay preguntas o respuestas que no corresponden nada a la pregunta, ¿ya? Y algunos cruzaron la pregunta 1 con 2, tuve que estar revisando, no saben que es bien complicado. Si ustedes no se ordenan en el examen, obviamente me va a complicar más revisarles, ¿ya? Entonces, esa fue una de las dificultades. Espero que en el siguiente examen tomen en cuenta de que no solamente tú te vas a equivocar, varios se van a equivocar. Y en la medida que yo vaya avanzando, la posibilidad de que le entienda tus propuestas va disminuyendo. Cuanto más desordenado esté el examen, le voy entendiendo menos a lo que tú quieres hacer. Puede ser que esté mal, pero pues puedo rescatar algo, ¿sí? Que por ejemplo el análisis esté bien hecho, que por ejemplo en el análisis todo lo hiciste bien, pero en el diagrama de flujo te chipaste en una variable y al copiar lo pusiste mal. Pero ya si me apareces con un diagrama de flujo de donde yo no sé absolutamente de dónde sacaste las cosas, no voy a entender nada, ¿sí? Entonces todo eso tomen en cuenta, ¿ya? Bien, acá lo único, bueno, dato de entrada no veo porque dice puntualmente 20 primeros números naturales, ¿sí? El factorial. Entonces no hay dato de entrada, es como que pues está asumido de que es 20 el constante de n, ¿no? N es igual a 20. El número de elementos del vector es 20. Normalmente cuando tenemos tratamiento de vectores nos preguntamos por el número de elementos del vector y ese es un dato de entrada. En este caso no hay, es n igual a 20 y la salida va a ser el FAC, que es el vector. Y bueno, ahí está con una llavecita. Y bueno, el factorial de 1 es 1, ¿sí? El factorial del 2 es 2. El factorial del 3 es 6, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el último factorial que ya pues no lo sé, ¿no? Habría que calcular. Porque luego vendría el factorial del 4, 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24. Ah, ¿de dónde estoy sacando todo eso? Bueno, a veces asumo cosas. Resulta que por definición el factorial del 1 es 1, ¿sí? El factorial del 2 es igual a los productos sucesivos hasta el 2,
1 por 2 igual a 2. Y luego el factorial del 3 sería igual a 1 por 2 por 3. Esto es igual a 6. El factorial del 4 sería igual a... Es como que agarra el mismo 4, ¿ok? Lo voy a poner en sentido inverso para que lo vean así, ¿sí? Agarras el 4, y bueno, luego le toca por 3, luego le toca por 2, luego le toca por 1, que es el límite al que tiene que llegar. ¿Y eso cuánto es? 24, ¿cierto? Y de esa misma manera va funcionando. ¿Listo? Entonces mejor lo pongo en sentido inverso, que de repente lo entienden mejor, ¿ya? Partes del número y vas bajando hasta el 1 o la unidad. Y ese es el cálculo del número factorial, ¿no? Entonces, en genérico, nosotros esto lo podemos representar, ¿no? Como por ejemplo, a ver, siempre hay que acabar con un genérico. El factorial, por ejemplo, de un n, ¿sí? Va a ser igual al n mismo multiplicado por n menos 1, ¿no es cierto? Multiplicado por n menos 2, ¿sí? Y bueno, esto va a ir multiplicado hasta que en algún momento sí o sí va a llegar a la unidad. Y ese sería el cálculo del n factorial. Bueno, en este caso ya no pudiéramos sacarlo porque el n es desconocido. Entonces, con este análisis ya puedo lanzar al segundo paso, que es el diseño. Ok, vamos a armar acá un code. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sé que a los de eléctrica olvidé el otro día mandarles el video de vectores. Sí, entonces váyanlo mirando porque ustedes tienen un mini proyecto que tienen que trabajar con vectores. ¿Listo? Ok, esto cerramos. Bien, entonces voy a un poquito mover las cosas para hacer el diseño ahora. Bueno, lo voy a borrar, ¿sí? Después les voy a armar la estructura para que podamos ver el análisis, ¿listo? Me voy a ir directo ahora al diseño. ¿Qué hacemos en el diseño? El diagrama de flujo, ¿sí? Ese ya sería el segundo paso. Bueno, hay que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que empezamos con la elipse? Que es básicamente el inicio. Luego vienen los datos de entrada, que estaban en análisis, no había ninguno, y luego viene el proceso. En el proceso, lo que yo observé es de que, por ejemplo, tenía a n directamente asignado de 20, porque pues no decía que era para 20, y luego tenía que ir calculando el factorial de uno por uno de los 20 elementos del vector, ¿sí? Y para ello, acá vamos a ver, vamos a aumentar una variable. En este caso le voy a poner, por ejemplo, f, ¿sí? De factor, que sea igual a, ok, no, la posición, ¿sí? Vamos a recordar que un vector tiene posiciones 0, 1, 2 y en adelante, ¿no? Entonces lo que voy a necesitar es un apuntador a la posición del vector. Le voy a llamar i, que va a empezar en 0 porque apunta a esa posición del vector, ¿ok? Y ya con esto me parece que puedo utilizar también un para recorrerlo a todo el vector, ¿sí? Vamos a usar un para entonces para recorrerlo a todo el vector. Y eso puede ser un mientras también. Depende de nosotros en realidad. Yo voy a usar el mientras porque como ya agarré i que empieza en 0, prefiero agarrar acá un mientras. Y va a decir mientras el i, que está empezando en 0, sea menor que el n, que en este caso es 20. O pudiera poner incluso ahí 20, ¿no? Y menor que 20. Y aquí obviar de que el n es 20, porque como es un constante, no necesitas definir una variable. También puedo irme por ese tema, ¿sí? Entonces, él iba a ser el apuntador de posición en el vector y está preguntando si es menor que 20. Entonces, él iba a ir contando cuántos elementos del vector ha ido generando, ¿ok? Y esto lo vamos a bajar un poquito. Listo. ¿Qué va a hacer este while? Bueno, va a entrar adentro por verdadero. Si es verdad, entonces tenemos que generar el factorial de 1, ¿cierto? El factorial de 1 o de i. Ah, y empecé en 0, es la posición. El factorial no es de 0, el factorial es de 1, porque el vector en la posición 0 tiene el factorial de 1. Entonces, imaginemos este es el vector, ¿no? Y ahí va, y ahí va. Ok. Entonces, yo debo imaginar que en este caso hay una variable i que está apuntando a la posición, en este caso la posición 0, ¿sí? Entonces,
Ahí está ahí apuntando a la posición 0. Y ahí que tengo que poner el factorial del 1, ¿sí? Ahí debo calcular el factorial del 1. Entonces, yo estoy preparando la estructura while para recorrer el vector 1, 2, 3, todas las posiciones hasta llegar a la 20ª posición, ¿sí? Y luego necesito adentro de ese while ir calculando el 1 factorial. Ahora, ¿cómo calculo el 1 factorial? Bueno, eso está muy fácil, ¿sí? Vamos a utilizar para eso una estructura para. Vamos a poner un para que haga los productos que necesitamos. Ahí vamos a poner, y aquí adentro del para voy a poner para, ¿sí? Para, a ver, le vamos a poner n, voy a usar n igual a 1 ¿hasta dónde debe ir el factorial? Hasta i más 1. Acuérdense, la posición del vector está en 0, ¿cierto? Yo quiero calcular, si estoy en la posición 0, necesito calcular el 1 factorial. Si estoy en la posición 1, necesito calcular el 2 factorial, ¿sí? Entonces, hay una relación entre la posición y el factorial que necesito calcular, ¿sí? Ahí era 1. Si estoy en la posición 1, calculo el factorial del 2. Si estoy en la posición... otra vez. Si estoy en la posición 1, necesito calcular el factorial del 2. Si estoy en la posición 2, necesito calcular el factorial del 3. Estoy con el teclado un poquito mañoso, ¿sí? Y si estoy en la posición 3, necesito calcular el factorial del 4. Listo. Entonces, hay una relación entre el i que apunta a posición, y el factorial que necesito calcular. Entonces, voy a aprovechar esto. Este para va a ir calculando los factoriales. Entonces, le digo, para n comenzando en 1 hasta i más 1. I es 0, entonces va a ir hasta 1. Cuando i valga 1, va a ir de 1 a 2. Cuando i valga 2, va a ir de 1 a 3. ¿Sí? Cuando i valga 3, va a ir de 1 a 4 y sería correcto porque el de la posición 3 es el 4 factorial. Entonces ahí aproveché la relación directa que había entre i y el factorial que yo quiero calcular, que es 1 más nada más, ¿sí? 0, 1, 1, 2, 2, 3. Puedes usar otra variable también si este no te gusta así. Entonces aquí va a estar para y aquí adentro empezamos el cálculo. Ok, para calcular es un productorio, ¿sí? N está empezando en 1, entonces a ver, veamos si puede funcionar poniendo acá la cajita. Como N está empezando en 1, en la primera vez acá directamente le ponemos que N, a ver, N, bueno, para N igual a 1, 0, ok, pero el N es el contador del par, ¿cierto? 1, 2, va a ir de 1, 2, 3, no lo puedo tocar a N. Entonces yo necesito una variable que vaya calculando el producto, ¿sí? F, que sea igual a F, lo que había antes en F, multiplicado por el N. Es que el N va a navegar de 1 hasta llegar a el I más 1. Entonces yo necesito fuera del para, acá le voy a tener que aumentar ahí metidito. Bueno, creo que puedo recorrerlo un poquito. Necesito acá afuera otra cajita que inicie el valor de F en 1, porque como es un productorio, había olvidado que necesito, ¿no es cierto?, tener el cálculo de F y F debe arrancar en un valor neutro del producto, en este caso 1, ¿sí? Entonces acá F está empezando en 1 y aquí le estoy diciendo 1 multiplicado por 1 es 1 y luego en la siguiente vuelta va a decir 1 multiplicado por 2, 2 y así sucesivamente hasta que llegue a cumplir. Entonces en este caso este para se va a encargar de calcular el factorial que yo necesito, ¿sí? Entonces ahí le vamos a hacer la flecha de una vez de ida para vuelta del para, ¿sí? Esto igual ha sido en el examen fatal, sus flechas no están yendo donde deben ir, entonces siempre tiene que estar claro a dónde vuelve. Este está volviendo al para, esa última, por ejemplo, puede ser una flecha más con dirección para que esté más claro a dónde está llegando.
¿Listo? Entonces ahí está el para moviéndose, calculando el F. Cuando ese para finalice, aquí normalmente nosotros asumimos de que hay una especie de conectorcito, ¿sí? Ahí no sé si lo recuerdan, indicando que el para pues llega ahí y repite. Y cuando eso termina, el para dice se acabó y puede avanzar a la siguiente instrucción. Y ahí, ¿qué sería? El factorial ya estaría calculado. Lo único que tengo que hacer es ponérselo al vector. El vector ahí está guardando, ¿sí? Vamos a poner acá la cajita. El vector se llama fact, de acuerdo al enunciado, ¿sí? Aquí le ponemos fact. En la posición que, ¿quién controla la posición del vector? Y, ¿sí? Fact en la posición y, que sea igual a f, que es el cálculo del factorial. Entonces ahí ya lo tengo al factorial calculado, se lo estoy poniendo en el vector, y luego este while tuviera que continuar su camino para volver a repetir, ¿sí? Entonces ahí está el while retornando para atrás, y este vuelve al rombo, ¿no? Ok, y ahí va. Y ahora pues le vamos a hacer las flechas de todo lo que me falta para que esté bien claro esto. Las flechas normalmente hay que ponerlas en el momento que sea necesario. Yo por temas espacios es que lo hago al final, ¿sí? No se olviden que este repite por verdadero, ¿sí? Ahí le vamos a tratar de arreglar porque tiene que estar claro el diagrama de flujo, ¿ya? Ahí va, así está más claro la flechita y la repetición que es por verdadero. Porque por falso no hay, termina, ¿cierto? Entonces vamos a hacerle también su flechita por falso. Se sale del while y avanza para abajo. Cuando él ha terminado, ya el vector está lleno. ¿Sí? Está lleno con los factoriales que se necesitaban. Bien, bajamos entonces y ahí ya tocaría el final del algoritmo. Y otra vez una elipse indicando fin del algoritmo. Y bueno, habría que hacer la prueba de escritorio. Acuérdense que a mí misma en clases, cuando hacemos los algoritmos, sobre todo cuando yo no lo he resuelto ese ejercicio, tengo errores y me doy cuenta de esos errores en la prueba de escritorio, ¿sí? Es decir, cuando logro probar el ejercicio. Se puede hacer mirando, yo puedo recorrer por vista y decir sí, 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 bueno, pero lo más recomendable es hacerle la prueba, ¿no? Pues típica, que es siguiendo a las variables, ¿no? Para ver si ellas tienen el resultado esperado, ¿sí? Entonces, para el caso del vector, por ejemplo, prefiero yo hacer una especie de cuadrito así, en forma vertical, y ahí voy poniendo uno por uno los elementos del vector que van a ir saliendo, ¿sí? Entonces, ¿qué variables tengo? Tener la variable i. Vamos a agrandar esto para que se vea mejor, porque está muy pequeño. Tenés a la variable i, tenés a la variable f, n y el vector fac, ¿sí? Entonces, vamos, seguimos el algoritmo rápidamente. I igual a 0 y comienza en 0. Esto vamos a hacer de que avance así. Ok. Y en 0, luego dice i menor, 0 menor que 20, verdadero, f en 1. Ok, acá empieza f en 1. Luego dice para n igual a 1, n está empezando en 1 y va a ir hasta i más 1, es decir, debe ir de 1 a 1, n ahorita. Y dice f igual a f por n, f va en 1, por 1 es 1, entonces ahora sí, de estar 1 se vuelve a poner en 1, viene incrementando n, como ya se pasa, termina y dice factorial en la posición i, factorial en la posición 0 es igual a f, entonces en la posición es 0, acá en la posición 0 le está poniendo el valor de 1, ¿sí? Lo voy a ir moviendo a medida que vayan entrando. Siguiente vuelta, miren el i, aquí hay un error de mío, fíjate que al dar la vuelta el i, vuelve a preguntar con 0 menor que 20, entonces acá lo que está faltando para que al dar la vuelta i se mueva, es decir, i igual a i más 1. Si no muevo i,
todo el algoritmo va a estar mal, ¿no? Tengo que mover ahí para que el algoritmo esté más correcto, ¿sí? Entonces ahí vamos a intentar, ahora sí. Entonces, corregido esto, antes de dar la vuelta, acá se supone de ser 0, ahora se puso en 1 y 1 menor que 20, sí, f vuelve a empezar en 1, ya estaba en 1, pero hace el trabajo de ponerlo otra vez porque hay diferencia cuando f va a cambiar, ¿sí? Vuelve a empezar en 1, dice para n igual a 1, ok, n vuelve a empezar en 1 y va a ir hasta i más 1, va a ir hasta 2, ¿sí? F igual a f por n, dice. 1 por 1 es 1, entonces f se vuelve 1 otra vez. Avanza n de estar en 1, ahora es 2 y dice, tiene que llegar hasta 2, está bien, f igual a f por n. 1 por 2 es 2. Entonces, ahora está en 2 el f. Y el n, cuando viene por acá, se supone que incrementa ahora a 3, ¿cierto? Incrementó a 3 y ya se pasó del superior. Ahorita lo estoy demostrando, por favor. Cuando viene por acá, sí incrementa. No lo hice en la vuelta anterior, aquí de estar en 1 se debió mover a 2, pero no lo hice. ¿Okay? Pero ahora está en 3, ¿sí? Y dice que ya se pasó del límite superior, por lo tanto, se sale del para, ¿sí? ¿Qué hace ahora? I, factorea en la posición 1, le pone f. ¿Cuánto tiene f? Tiene 2. Entonces, debajo, bueno, al siguiente le pone el 2. Y incrementa a 2. Da la vuelta, 2 menor que 20, sí, f vuelve a empezar en 1, voy a hacer una vuelta más, f vuelve a empezar en 1, para n igual a 1 hasta i más 1, el n pues empieza en 1 y va a ir hasta el 3 ahora, ¿no? Dice f igual a f por n, 1 multiplicado por 1 es 1 otra vez, y da la vuelta incrementando n de estar en 1 se mueve a 2, todavía no superó el 3, entonces f por n, 1 por 2, 2. F se pone el 2 que encontró. Y luego dice, dar la vuelta aumentando n. El n se pone en 3. Esta al ponerse en 3, fíjate que dice i más 1, todavía le falta 1, la última. F por n, dice, ¿no? 2 por 3 es 6. Entonces f queda en 6. Y n, al venir por acá, incrementa a 4. Pero ya se pasó del límite superior, entonces termina el para, dice fact en la posición 2, poner f. Entonces la posición 2 le va a poner el 6. Y luego dice y incrementa 3. Y bueno, menor que 20 va a volver a entrar y así sucesivamente. Entonces lo que estamos viendo es que el vector se está llenando con los factoriales de la cantidad, ¿no? Entonces el algoritmo sí funciona. Entonces, lo clave aquí ha sido entender de que cuando manejamos vectores necesitamos sí o sí un apuntador de posición del vector. En este caso, la variable i viene a ser el elemento fundamental, ¿no? Porque si yo no tuviera este i, yo no puedo recorrer el vector. 1. 2. El vector se debe llenar uno por uno, o lo que es elemento por elemento, ¿sí? No hay forma de que eso no sea así, ¿ya? Sí o sí estamos en la obligación de llenarlo uno por uno. Entonces, lo que han visto es que el recorrido del vector se puede hacer con un mientras, también lo pueden hacer con un para, por cierto, ¿ya? Pero de todas maneras, eso ya depende de lo que está sucediendo. Acá era indiferente, podía usar este while o mientras, o pude usar un para también para recurrir al vector. El recorrido es clásico, entonces no hay mucho que perderse por acá. El hecho de que dentro del while funciona un para, eso ya lo vieron antes, lo van a ver también en los algoritmos de ordenación, ¿ya? La interpretación ya la han visto. Miren, el que manda es este. Este está en 1 y este va a dar n vueltas, ¿sí? Cuando este esté en 2, este va a dar otras n vueltas, ¿sí? Entonces, un para que está dentro de otra repetición va a hacer de que el algoritmo trabaje muchas veces, ¿ya? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, estos ciclos anidados, ¿no? Este está mandando a que este se repita n veces. Termina de repetir este
y recién avanza al siguiente. Ojo eso que estoy diciendo, porque eso es lo que he notado que los exámenes no lo tienen muy claro. Acá, este es el primero. Este está en 1, ¿verdad? Está en 1 y aquí ¿qué hace? Viene y dispara un para. Pero este tiene que gastarse primero. Recorre, recorre hasta terminar. Cuando él termina, avanza y recién avanza su segunda vuelta, el while. Esta es la segunda vuelta del while. Luego viene otra vez a empezar un para de nuevo. Y cuando este para se agote, ¿sí? Se agote, recién va a dar la vuelta. Eso es lo que deben entender con ciclos anidados, ¿ya? El de afuera va una vez y va a avanzar al siguiente siempre y cuando este para haya finalizado. El que está adentro debe terminar de dar la vuelta para avanzar al siguiente. Creo que con esa explicación ya no va a haber esa confusión de cómo interpretamos. Aquí está una repetición y luego otra repetición y siempre dicen cómo lo interpreto. Pues ahora ya les expliqué claramente. Trabaja este mientras y luego, bueno, empieza con 1, llega a este para y se debe gastar todo el para, debe recorrerlo todo lo que tiene que recorrer para terminar y luego recién continuar con el siguiente del mientras, ¿sí? 1 n veces, 2 n veces, 3 n veces. Y es por eso que aquí se genera una multiplicación básicamente. ¿Cuántas veces has repetido todo? 20 por cada una de las veces que está aquí, ¿sí? 20 por 1, 20 por 2, 20 por 3. Bueno, en realidad es 1 por 1, ¿no? 1 por 2, 2 por 2, ¿sí? 3 por 3. Entonces, en este caso es como una multiplicación. Por cada mientras, n veces, ¿sí? Cada i, n veces repite el para. Por cada i, ¿no? Entonces, es básicamente como que repeticiones a toda mecha acá, ¿ok? Bien, ahora esto se puede llevar a Python o Visual. Voy a preguntarles a ustedes a cuál lo quieren llevar. A Python o Visual, ¿a cuál lo llevamos? A Visual. A Visual. Ahora vamos a trabajar en Visual entonces, ¿no? Entonces lo de Python ya la anterior clase estuvimos trabajando con ustedes. Acuérdense que es muy similar. Ya, vamos a picar esto un poquito para pegarla un minutito. Mientras tanto, los que tienen Visual, vayan preparando lo de Visual, ¿ya? En el examen, bueno, les podían escribir el código, está bien, eso no digo que esté mal, pero lo que estuvo mal es que han mezclado Visual con Python. Entonces eso no está válido, ¿sí? O van a hacer código Visual o código Python, ¿ya? Entonces, si lo mezclan, no va a compilar, pues, ¿no? Entonces, no está y están con las notas para que lo corrijan, ¿ya? Ahí luego lo arreglamos esto. Listo. El diagrama lo vamos a tener a la izquierda. Quiero saber si pueden ver ambas cosas, por favor. Tanto el diagrama de flujo como visual. Sí. Muy bien, entonces le damos nuevo proyecto, new proyecto. Y bueno, tengo que seleccionar aplicación de Windows en Visual, ¿sí? Siempre verifico Visual Basic, Windows, aplicación de Windows. Acá le ponemos vector vector factoriales. Lo voy a grabar en el mismo sitio de siempre. Ustedes son el grupo B. Así le vamos a poner, sí, está bien, ahí, que lo grabe, ahí va a crear una carpeta con ese nombre, ¿sí? Ok. A ver, entrada no había, es que es muy raro que en un algoritmo no haya entradas, pero puede suceder, ¿ya? No hay entrada, entonces no necesito nada. Necesito un lugar donde mostrar el vector. En Visual tenemos la grilla, ¿sí? Entonces, pues ahora puedo apropiarme de una grilla. Creo que solo necesito una grilla para mostrar el vector y necesito un botón para decir que lo ejecute. Entonces me voy a ir al Toolbox y voy a traerme un Data Grid View. Y este Data Grid View va a ser como vector, por lo tanto va a estar muy delgadito y largo, ¿sí? Y un botón. Bueno, primero esto, ¿no? Aquí le vamos a arreglar algunas cosas.
Adding significa adicionar. No, no quiero que el usuario adicione celdas porque es de salida. No quiero que modifique nada en el vector. Enable editing. No, no quiero que editen ni que eliminen nada. O sea, esto va a ser simplemente de salida. No va a poder el usuario hacer clic, modificar ni nada porque ahí tengo que yo mostrar la serie. Luego vamos por el botón. Y el botón, a este botón le vamos a poner de nombre, miren, un poquito extraño. Me voy a ir a propiedades. Le pongo así, miren, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Y bueno, ahí unos 3 puntos suspensivos. Entonces cualquiera que vea ese botón ya sabe que ahí está el factorial. Ok. Como estamos apurados, ya está. ¿Qué se llama esto? Propiedades. Data grid 1, su name, pero le puedo poner grid 1, más cortito. El botón no le cambió nada, está perfecto así. Empiezo código, ¿sí? Lo único que hice fue cambiar el nombre a la grilla. Se llama grid 1. El botón, doble clic. Estoy en área de código. Normalmente te va a mandar aquí, algo de un 1 clic, que es dentro. Ok, vamos a hacerlo sencillo. Grilla, que salga el vector en la grilla. A ver, ¿cómo hacemos? Empecemos a repasar el algoritmo. Necesito variables, dim y a ver, las enteras. I, f también es entero, n también es entero. Listo, as integer. La grilla va a ser de vector, ¿sí? La grilla va a ser de vector. Ahora, yo también pudiera hacer el uso de un vector de programa. No se olviden que los vectores de programa nosotros los podemos definir en esta zona como variable local o en esta zona como variable global. Por ejemplo, aquí le voy a poner dim, fac, ¿no? Fac. Y ahí le puedo dar su dimensión, como en este ejercicio puntual dijeron que la dimensión era 20, porque si quieren los 20 primeros factoriales, necesito un vector para 20, ¿sí? Y ahí le digo as long. Long es un entero más largo. Significa que con el tipo long puedes generar enteros más grandes. El límite del integer es 32.000 y tantos. O sea que el número entero más grande que puede generar es 32.000 y tantos. Con el long se duplica muchísimo más ese tamaño, ¿ya? Entonces voy a usar long en vez de int, porque los factoriales son enteros. Entonces suponemos que este es el vector. No necesariamente lo voy a usar, pero quiero mostrar que también lo pueden usar, ¿ya? Ok, primer paso, me voy a concentrar en el diagrama de flujo tal cual como está. Ok, variables ifn, perfecto, empiezo. I igual 0. Por favor, mientras voy avanzando, voy a ir marcando, estoy aquí. Ya está. ¿Qué está después? ¿Qué instrucción viene después de eso? ¿Qué instrucción está después de eso? Ayuda, ayuda, chicos. ¿Qué es la siguiente? While. Muy bien. Así me van a responder, por favor. Por eso estoy haciendo el mostrado, porque esto es mero traducción ya. While, entonces tienen que ver en su ayuda a memoria cómo se traduce un while y menor que 20. Y la comparación es menor porque i está empezando en 0, ¿sí? Menor que 20. Ahora no me acuerdo cómo va. While. En while. Ahí está. Él lo termina, ¿no? ¿Qué hay dentro del while? El while es esto que estoy marcando con verde. Este es el while. Este es el while. Y aquí empieza a repetir. Eso es lo que me ha marcado. While y en while. Lo verde es el while en while. ¿Y qué hay dentro del while? Ok. Dentro del while tenemos un f que arranca en 1. ¿Sí? Otra vez mi siguiente paso se ha movido aquí, f igual a 1. ¿Y qué hay debajo de eso? ¿Qué hay debajo de ese f igual a 1? Un for. For n igual a 1, de 2 hasta i más 1. Lo estoy copiando. No me acuerdo cómo termina. And, ok, for i igual 1 to i. Qué raro que no me puso. For acaba con next. Qué raro que no me lo finalizó, pero el for termina con la instrucción next, ¿sí? For n igual a 1,
to i más 1, next. Ok. El n está definido tipo entero. Estoy un poquito extrañada, sí, por esa marquita que me está poniendo. A ver, veamos qué dice. No estoy segura por qué me está haciendo eso, pero luego me voy a acordar. Ok, voy por la siguiente. For n igual 1 hasta i más 1. Luego adentro del for que tengo, una asignación. F igual a f multiplicado por n. Y luego tenemos el next. El next se puede dejar así, pero a veces es buena idea no dejarlo solo, ¿no? Decir, por ejemplo, cuál es la variable que controla acá, next n, el próximo n, ¿sí? Y luego el para terminó, ¿sí? Fíjense, el para ya terminó. Acá lo voy a marcar con verde. Este para ya terminó por acá. Después del para que tengo, fact sub i igual a f. Entonces, y está dentro del while todavía, ¿sí? Ahora estoy acá, el último paso. Entonces acá le ponemos fact, era el vector, ¿sí? Fact sub i, que es la primera vez está en 0, es igual a f, dice, ¿no? Y luego hace el incremento igual a i más 1. Listo, entonces ya está traducido a visual. Luego termina el while, ¿sí? Y cuando termina el while termina mi algoritmo. Listo. Ok, lo único que hice fue meterlo en este vector, pero este es un vector de programa. Es como una variable, ¿no? No se puede ver para afuera. Sin embargo, yo debería poder probar. Y ahí de paso voy a tratar... lo está tomando como una asignación. Y lo está tomando como una asignación porque dice, no, ya. Creo que lo está tomando como una pregunta. A ver, veamos si es por eso. Ahí le entendí, ¿sí? Cuando leí el mensaje, cuando estaba con el paréntesis, bueno, es que estoy acostumbrada a meterlo en paréntesis y me parecía raro esto. Y ahí dice, ¿no? Expresión es un valor, no puede ser un origen. No le entendí, pero más abajo dice for. El for loop es repetición. La variable que controla la repetición no puede ser booleana, dice. Entonces dije, pero yo no estoy aquí comparando, ¿no? Es como que él hubiera estado pensando que aquí yo comparaba y parece que es por el paréntesis. Entonces, para evitarme esa interpretación, le quité el paréntesis y le puse for n igual 1, tu i más 1. Entonces ya él no lo está tomando booleano. Fíjense que ahora sí lo está tomando como variable local, ¿ya? Entonces, bueno, eso puede ir en una notita para los de visual. La verdad que no lo había notado, que acá nunca le ponía los paréntesis. Normalmente lo hacemos para encerrar, pero vieron que visual acá, tal vez en Python no hay ese problema porque en Python lo hacemos de esta manera, ¿sí? Con doble igual. Entonces es probable que sea por ello, pero bueno. Ya, así como está, puedo probarlo. Save all. Vamos a probar el ejecutar, ¿sí? Con donde estamos. Ok, start. Vamos a probar el start. Ok, ahí está el resultado. Ahora, pues, veamos. Botón. No hace nada. Ok, ahí hay un error. Vamos a ver qué dice. Dice, no. Desbordamiento. Vamos a revisar porque hay un desborde al calcular el factorial. ¿Sí? Hay un desborde. Ok. Aquí, el desborde es justo lo que les comentaba, ¿no? Miren, al querer calcular el factorial de alguno de ellos, ya encontró con un valor demasiado alto y no pudo superar, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es agarrar y vamos a detenerlo. Vamos a hacer un stop de todo. Ok, ahí donde estás, el botón de stop. Quiero detenerlo todo. Debug, stop. Ok, debug, stop. Bueno, lo detengo todo y ahora hay un desborde ocasionado por f que va calculando el factorial. Si bien yo aquí le dije que el vector va a ser long, ¿sí? Aquí me olvidé que f va calculando el factorial, entonces acá el problema es de f.
Entonces, para evitar ese problema, le voy a decir coma f as long. Hay otro más grande que es el long también, ¿sí? Es un pucha, es un poquito, es un unsigned. Ok, el long es un entero que puede ser positivo o negativo, pero el ulong es más grande si tú lo tomas porque es como un entero que solo tiene positivos. Es decir, que en el caso del factorial me parece que es más conveniente decirle ulong y acá también le vamos a poner ulong, ¿ya? Es porque es un factorial muy grande. Ahí, ok. Entonces ya con eso no debería haber ese desborde. Start again. Y otra vez botón. Ya no hay desborde. Ya no hay desborde, lo noto porque miren, ya está activo el botón otra vez, pero no me salen resultados. ¿Por qué no lo he puesto en la grilla? Trabajemos la grilla entonces. Hacemos con la grilla. Vamos a ponerle, a ver, ayúdenme los de Visual. En una grilla, la grilla se llama grid 1. Necesito configurarle 4 cosas importantes para poderla utilizar. Una de ellas que era punto el row count, el número de filas. Como es un vector, el row count siempre va a ser 1. Otro, el column count, ¿sí? El column count es el número de columnas, es número de celdas del vector. En este caso es 20, eso es un valor constante, caso raro, pero es 20. ¿Qué más? El grid 1 punto row headers visible, encabezado de filas, es igual a false. Column headers visible, la otra para columnas también, lo vamos a poner en false. Y ya la grilla estaría lista, ¿sí? Normalmente usamos esas 4 cosas. Ahora, aquí estoy llenando el vector, pero ese es un vector de programa y no lo veo. Lo que voy a hacer es llevarlo también a la grilla. Aquí vamos a poner grid 1 punto item, ¿sí? Y ahí va columna. La columna es i y la fila es 0 porque es un vector. La columna es la celda y 0 es la fila en la que va a poner. Punto value igual a f, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es, mire, vector de programa, vector de formulario. La grilla es un vector. Y corre. Vamos a un ratín a limpiar pantalla. Estos controles de Zoom, la última actualización me lo han hecho terriblemente. No veo los controles. Listo. Veamos el programa ahora funcionando. ¿Dónde estamos? No quiere. A ver, start again. Ahí está. Le damos clic y bueno, miren, hay factorial de 1, de 2, 6, 24, 120. ¿Vieron qué grandes las cantidades? Y ha podido llegar al último factorial, ¿sí? Que sería esta cantidad bastante grande. Miren, las celdas no fueron suficientes. Voy a tener que achicarlas las últimas para poder ver mejor. ¿Sí? Entonces hay un problema de espacio en las celdas porque la cantidad es demasiado grande, ¿vieron? ¿Cuántos dígitos? ¿Sí? Entonces ahí está, ese sería el cálculo del factorial. A nivel de programación, tal vez habría ahí un problema con el tipo de variable. El long sería para cuando está demasiado grande la cantidad numérica, ¿no? Y bueno, ya sería ese el ejercicio resuelto. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Ok, veamos el traducido y al ladito vamos a ver el diagrama de flujo un minutito. Entonces, como observan, no hay diferencia realmente grande entre la traducción y el diagrama de flujo. Entonces, por esa razón es que yo les digo que esta es la parte más sencilla y por eso también en el examen les acepté que solo me presenten esto, ¿sí? Les acepté, aunque algunos hicieron pues un desastre. Tengan mucho cuidado, ya el tiempo está medido como para que para cada ejercicio le tomen atención suficiente, ya han hecho mezcla, código con diagrama, ay no sé, ya revisen sus exámenes, he tratado de revisar más de una vez todas las preguntas para encontrar esas chispaderas que han hecho. Este,
Y bueno, no reclamen, por favor, sin revisar bien, porque hay muchos ejercicios resueltos y me ha llamado la atención en este semestre en el cual el algoritmo no resuelve el problema. Y hay otros casos donde han puesto, bueno, está escrito en papel y le han sacado la foto, pero tienen dos temas, ¿no? Uno, reenvíos de WhatsApp. Dos, el tema de que parece que hubieran copiado y copiado mal, ¿sí? Como cuando en clase, ¿no es cierto?, le mirabas al compañero de al lado y lo copiabas rápido, copiar mal porque no le entendés, entonces no tomas diferencias entre comparaciones, asignaciones, pegas variables de operadores y bueno, cosas así, ¿sí? Entonces ahí se nota la copiadera. Entonces todo eso es revisar bien, por eso es que he tratado de hacer capturas de pantalla, ponerles una observación y con esa interpretación ya ustedes deberían poder seguir la revisión, ¿ya? Para la solución del examen, por favor, en la lista de reproducción de la materia, ahí está la solución a uno de los ejercicios más difíciles para que ustedes hagan sus pruebas ahí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya. Ahora, viendo este diagrama de flujo, y para que no despidamos, quisiera preguntarles, si tenemos este caso, donde ya sabemos generar el número factorial, ¿qué cambio le harías a este pequeño algoritmo si yo ahora te pido, voy a ponerlo en la pizarrita, qué cambio harías si yo te pido lo siguiente? Digamos que para los 20 números muestra el sumatorio. Necesita el sumatorio hasta pues el último, que sería 20 dividido entre 20 factorial. Bien, ese es el diagrama de flujo y lo que se está pidiendo es que ustedes en esta zona vean que ahora se quiere el sumatorio de esa serie y la pregunta es, ¿qué cambio harías en el diagrama de flujo para llegar a esa sumatoria? A ver, ¿quién se anima a darme la solución a eso? El elemento de la serie ya no es solamente el factorial del número, sino es 1 dividido entre, ¿no es cierto? ¿Quién tiene al 1, al 2, al 3, al 4? ¿Qué variable tiene ese dato en este algoritmo? ¿No es I? Sí, ¿verdad? I más 1. El I más 1 tiene, si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Fíjense en la prueba de escritorio. 1, 2 y 3. El que lleva el control es I. Entonces, lo más probable es que el único cambio que tenga que hacer es en esta zona. ¿Qué cambio sería? Bueno, 1 sería básicamente el I más 1. Ese no va a cambiar. Lo vamos a poner en azul, aunque sea, para que se vea. Que no se ve nada. Ok. I más 1, ¿sí? Eso sería el numerador, ¿ya? Y esto debería ir dividido, ¿no es cierto?, entre el factorial. Ah, no, entonces me he equivocado. Vamos a retornar atrás. Ok, el factorial, que lo calcule, no hay problema. El único detalle va a ser cuando tengo el cálculo del resultado. El resultado lo tengo aquí, factorial sub i. El factorial sub i, bueno, va a ser igual a, es decir, cada elemento va a ser igual a, y ahí le vamos a aumentar. El i más 1, ¿sí?, dividido entre el f, que tiene el factorial que calculo, ¿sí? Y ese sería el cálculo del elemento en el vector. Y listo. Eso ya tendría cada elemento que hay que sumar, ¿ok? 2. Necesitamos sumar los elementos para tener el resultado, ¿ok? Entonces ahora necesito un S que haga la sumatoria, que arranque en 0 afuera del while, ¿sí? Y cada que yo calcule, cada que calcule acá, pues se lo asigne, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que este está demasiado grande, vamos a cambiar un poquito el tamaño. Voy a hacer por acá, ¿sí? Necesito que el fac sub i sea igual a, lo estoy volviendo a escribir nada más, ¿sí? I más 1 dividido entre f. Listo. Y luego necesito esa s que vaya sumarizando lo que hay en el vector en la posición i. Ahí está. Y luego iría el incremento de i. Esas serían las tres instrucciones que ahora debo poner en esto. Eso es lo que vamos a poner acá. Está un poquito más chico, ¿no? A ver, ahí vamos a tratar de meterlo. No va a entrar.
Vamos a hacer espacio. Ese es el problema también cuando ustedes hacen en su cuaderno. Tienen que andar con su borradorcito haciendo espacio, ¿no? Entonces primero metemos y ahora lo voy a meter al código esto. Voy a hacer como un breve cambio para que en el código también se refleje. Quedó como su examen, ¿sí? Todo mochado. Ok, entonces ya con esto ya tengo la solución para plantear. Y este ya sería una flechita para abajo. Sí, un poco feíta la flechita, pero ya, ahí está. Listo, ahora esto lo vamos a llevar a programa. Vamos a hacerlo derecho y voy a venir a mi programa. Ok, la regla siempre es nunca, nunca, nunca perder lo que ya hice, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es otro botoncito, ¿sí? Otro botón y ese va a decir en su propiedad text, va a decir suma serie. Bueno, suma la serie numérica. Clic, clic. Ok, este es el botón 2, pero es el mismo código. Es el mismo código, solamente que lo vamos a, miren, exactamente el mismo código. Y voy a aumentar los detalles nomás, ¿no? El S, que es un sumatorio, también va a ser de tipo ulong, ¿sí? Ok, porque va a sumar ulong, entonces ese tiene que ser ulong, creo que es lo único. Acá cuando y está en 0 en el diagrama de flujo dice que ese también debe estar en 0. Y luego acá, ¿no? Decíamos que ya no va a ser f, ¿no? Ya no va a ser f, sino va a ser i más 1, dice la fórmula que escribimos, dividido entre f. Ese va a ser el dato del factorial. Pero ahora el factorial, fíjense, al haber una división, hay peligro de que sea real, ¿no? Ya no necesariamente va a ser un valor entero. Entonces, como que ya está este vector que tenía de factoriales, que eran tipo long, ya no va a ser 7. Entonces lo que voy a hacer es utilizar otro vector que se llame fac2 de 20 as. Ahora voy a usarle la instrucción double. También hay, si no me equivoco, u doble. A ver, doble simplemente. El doble ya es tipo real, ¿sí? Doble. Entonces, este segundo lo estoy definiendo tipo doble porque pues ya hay una división y ahí hay que prever de que lo más probable es que vaya a haber números reales. Entonces acá ya no utilizo el fac, sino utilizo el fac 1, ¿sí? Y le digo que va a ser en esa posición y, a ver, su nombre que es fac 2. Entonces aquí tiene que ser fac 2. Ok, el fac2 sub i va a ser igual a la i más 1 dividido entre f. Y es un doble por el tema de la división. Y el grid no hay problema porque recibe todo. Entonces el grid va a ser igual a, ya no va a ser igual a f, sino va a ser igual a lo que hay en el vector fac2 en la posición i. ¿Sí? Entonces aquí la grilla va a ir mostrando lo que hay en el vector porque el vector tiene el resultado del sumatorio. O perdón, tiene el resultado de la división, ¿sí? Entre I y el F. Y si tú comparas con el diagrama de flujo, estoy haciendo lo mismo, ¿ya? Ahorita veámoslo, se los voy a hacer notar que no he aumentado nada más que lo que dice el diagrama de flujo, ¿sí? Ahí está, el S igual a 0, ¿qué más? Le aumenté el fac, ahí está, pero utilicé el I, un fac 2 por el tema del tipo de dato, ¿sí? Ah, me falta la S que vaya sumando. Me olvidé de la S, ¿no? Me olvidé de ir sumando. Eso está haciendo falta aquí. S, lo que había en S, más fac 2 en la posición I. Entonces, S está guardando el sumatorio de la serie, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez a revisar. Miren, ahí está el S0, está el fac sub I, y está el sumatorio de S y I más 1. Ya está, solo acá tengo unos errorcitos de dedo, ¿sí? De sintaxis, ¿no? Fac 2. Siempre hay que hacer al caso a la alerta roja para que no estemos perdiendo el tiempo. Reviso entonces la estructura. F está bien, el fac 2 está definido arriba, acá lo estoy cargando, acá lo estoy sumando,
me está faltando mostrar. Cuando termine el while, habría que mostrar, por ejemplo, un MSG Box que muestre en pantalla el mensaje. Puedo hacer un mensaje acá que diga men as string. Y acá debajo del while le digo el men que diga el sumatorio es, y ahí le pegamos convertido a string el valor de S, ¿sí? Que es el sumatorio. Entonces el MSG Box va a decir mensaje en pantalla. ¿Ok? Entonces borramos los apuntes, grabamos. Bien. Bueno, este botón es independiente de este. Entonces le digo sumatoria. Y ahí está. El sumatorio es 2, dice. Es 2 el sumatorio. No me parece, ¿no? Está un poco raro. A ver, 1, 1, 0, 5. Son pues puros, miren, decimales. 0, 0, 0, y claro, pero acá yo veo, por ejemplo, este 8, tantos, pero habría que ver cuántos ceros tiene delante, ¿sí? 1, 2, 4, este también está, sí, son 0, toditos son ceros. Es que está 1 dividido entre un valor bien alto, entonces son 0, 0, 0, 0, 0, 0, son valores muy pequeños, ¿ya? Entonces vamos a revisar ahora la lógica otra vez. El S es tipo long. Pero ¿por qué le has puesto long a S? Ahí está el tema. Eran puros 0, 0, y era curioso de que S me diga que es 2, un valor entero, porque se hizo entero. Entonces ahí me di cuenta de este pequeño error. Miren, FA2 es de tipo doble, porque hay posibilidad de que salgan decimales. Entonces, el sumatorio es incorrecto que le ponga tipo long. Entonces, el S, ahora aquí, lo vamos a modificar y también le vamos a poner de tipo doble, ¿sí? F as ulong. Esa acá me borré. As ulong. Y el otro que me falta acá es S as doble. Entonces ahí va. Ahora sí, ese va a salir pues un número fraccionario, un 0, algo. Tiene que salir, no es posible que llegue a 2. El 2 ya lo ha ido truncando, ¿ok? Ahora, como son sumatorios de 20, es probable que no sea 0, algo, ¿no? Seguramente puede ser 1, algo o 0, algo, pero no un entero. A eso me voy. Ahí me di cuenta que había un error en la variable S. Si estoy sumando valores reales, que son los que tiene FAC, entonces ese debe ser también real, ¿ya? Volvemos a revisar. Y en todo caso también vale, ahorita les voy a enseñar otra forma, miren, ahí está, ahora sí, ¿verdad? No está truncado, entonces está mostrando el sumatorio real. Ok, se vale también, cuando tengas dudas si está haciendo correcto, bajarle un poquito a este. Por ejemplo, a ver, no sé, con 3, ¿sí? Vamos a ver cuánto sale. Y aquí le digo suma serie. Fíjate que solo tenés 1, 2,5. ¿Sí? Entonces ahí tú puedes decir 2,5. Está correcto. Entonces le das menos para que puedas verificar porque la verdad que 20 está muy alto. ¿Ok? Y eso ya sería el resultado final. Funcionan los dos algoritmos porque son independientes. Este va a mostrar la serie de factoriales y este suma una serie que es distinta, ¿sí? Es una serie de fracciones y de repente también puedes optar por ponerlo en el texto, ¿sí? Suma serie y ahí ponerlo 1 dividido entre 1 factorial, 2 dividido entre 2 factorial, ¿sí? Y ahí hasta decir 20 dividido entre, bueno, como es una suma, ahí la más 2 factorial y el otro sería finalmente 20 dividido entre 20 factorial. Estoy poniendo más o menos sí, en el botón la serie que está sumando. Entonces ahí está pues más claro, ¿no? Que no son iguales. Por eso los resultados no son exactamente iguales. Bien, con eso ya pues
ya tendríamos concluido lo que es la traducción de los dos algoritmos, ¿ya? Hemos hecho ejercicios con vectores, entonces ahora toca que miren los dos videos que les voy a mandar al grupo, aunque también lo van a tener en la plataforma, y les vayan dando una mirada hasta la siguiente semana. Es como una tareita, porque la siguiente semana tenemos que trabajar ya con lo que son matrices, y eso significa que vamos ahora a manejar a esto que está acá, que se llama vector, ya no solamente como lo que está aquí, sino ahora lo vamos a manejar así, ¿sí? Vamos a manejarlo como una matriz, muchas filas y muchas columnas, ¿sí? Pues esa es la última estructura que tenemos que aprender a trabajar, y bueno, vamos a ver que tiene mucha utilidad, sobre todo en cálculo numérico, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nos veríamos el siguiente lunes, jóvenes. Pasen buenas tardes. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Buenas tardes.